En esta exposición, la segunda referida a clases de sustantivos, nos vamos a referir a la distinción entre nombres contables y no contables, que probablemente no hayan trabajado ustedes en niveles educativos anteriores. Primero vamos a referirnos a el contraste semántico entre estas dos clases de nombres para luego pasar a ver todas las consecuencias sintácticas que tiene esta distinción que la hacen relevante para el estudio de la gramática del español. Cuando hablamos de nombres contables nos referimos a nombres del tipo silla o mano que denotan clases de entidades individuales. Es decir, los referentes de nombres como silla o mano no podrían dividirse sin dejar de ser lo que son, en el sentido de que fragmentos de silla o fragmentos de una mano dejarían de ser denominados silla o mano, ¿sí? En cambio, nombres como leche o como carne o como agua denotan clases de sustancias. Al dividirse el referente de estos nombres, sigue siendo lo mismo en el sentido de que sigue recibiendo la misma denominación. Un fragmento o de carne, una porción menor de leche o de agua, sigue siendo leche, carne o agua. Es esta distinción la que produce un número importante de diferencias sintácticas, es decir, que la gramática del hablante reconoce esta distinción semántica, por fina que a ustedes les parezca o por nueva que pueda ser para ustedes. Entonces vamos a ir a ver cuáles son las pruebas, cuáles son los distintos contextos que nos muestran contrastes de gramaticalidad entre los nombres contables y los nombres de masa. Van a ver entonces que estos contrastes señalan que en la gramática del hablante existe como relevante esta distinción que acabamos de empezar a explicar. Vamos a ver primero el contraste que se da al pluralizar los nombres contables y los nombres de masa. Los nombres contables designan clases de entidades individuales y se pluralizan fácilmente porque se pueden contar, ¿sí? Como ven en 1A, los nombres comunes, individuales, ¿sí?, contables, árbol y partícula, se pluralizan fácilmente como árboles y partículas. En cambio, los nombres de masa, petróleo y gluten, resisten la pluralización. Entonces, expresiones plurales como petróleos o glútenes son agramaticales, están mal formadas porque los hablantes no las producimos espontáneamente. Muchos vinculan esta imposibilidad, dificultad de pluralizar los nombres de masa con la idea de que la denotación de sustancia o de materia que tienen estos nombres ya involucra una idea de pluralidad de elementos porque refieren a amalgamas o aglutinaciones de partículas menores, ¿sí? El siguiente contraste sintáctico lo vamos a ver con la modificación de adjetivos como medio y entero, que pueden modificar nombres contables pero no nombres de masa. Fíjense el contraste entre 2A y 2B. En 2A tenemos dos nombres contables, sandía y pizza. Podemos decir media sandía o una pizza entera. Es decir, que los modificadores son perfectamente compatibles con estos nombres. No producen nada que los hablantes no podamos decir o interpretar. En cambio, los hablantes no decimos medio petróleo o una sangre entera, ¿sí? No hay referente que podamos comprender para este tipo de modificación. Otros contextos que son relevantes son los casos en que los sintagmas nominales nucleados por nombres de masa
pueden ser argumento de ciertos núcleos. En particular nos interesa núcleos como la preposición entre y el verbo acumular. La preposición entre, por su misma función, requiere una pluralidad de elementos, ¿sí? Al usar la preposición entre necesitamos como mínimo una idea de dos términos, ¿sí? Este requerimiento de pluralidad que impone la preposición entre a su complemento puede ser satisfecho de distintas maneras. Por ejemplo, puede ser satisfecho por un plural sintáctico, dos nombres coordinados. Entonces yo puedo decir entre Juan y María, entre mi casa y la casa de mi vecino. También puede ser satisfecho el requisito de pluralidad de la preposición por un plural morfológico. Entonces, por ejemplo, puedo decir entre las dos casas, ¿sí? Pero también puede satisfacerse este requisito de pluralidad que la preposición impone a su complemento por un plural semántico, un plural léxico, como es un nombre de masa. Entonces, si se fijan en 3A, ven que puedo decir perdido entre la arena o perdido entre la niebla. Por ejemplo, un anillo perdido entre la arena o una persona, alguien perdido entre la niebla, ¿sí? Esto es imposible con un nombre contable singular. No puedo decir el anillo perdido entre el granito, ¿sí? Como el granito de arena, o entre la gota, ¿sí? Evidentemente, sí es posible, como decíamos, por un plural. Entonces, si digo entre los granitos de arena o entre las gotas de niebla o de agua, bueno, seguramente va a funcionar, ¿sí? Porque tengo un plural morfológico que satisface el requisito de pluralidad de la preposición. Pero lo importante aquí es el contraste que se produce con el singular de los nombres contables, imposible, y con el singular de los nombres de masa, que ya implica de alguna manera esta idea de pluralidad que necesita la preposición, o más bien es un requisito que la preposición impone a su complemento. Veamos ahora el caso de 3b con el verbo acumular. Pueden aparecer como sujeto del verbo acumular nombres de masa como el agua, la luz, la energía, por supuesto en singular porque los nombres de masa, no se pluralizan, ¿sí? El agua se acumuló en el tanque, por ejemplo, la luz se acumula, la energía se acumuló, ¿sí? En la represa. Pero no se puede poner en este contexto sintáctico un nombre contable singular. No puedo decir la gota se acumuló o la partícula se acumuló. Nuevamente, la idea de acumular impone a su argumento una idea de pluralidad que puede ser satisfecha por el nombre de masa, pero no por el nombre contable si está en singular. Para poder poner un nombre contable en este contexto, tengo que pluralizarlo. Bien, vamos a pasar ahora a ver otro contraste, el contraste en el uso con distintos tipos de determinantes y cuantificadores, los cuantificadores como en general algunos son tipos de determinantes, ¿sí? En primer lugar, podemos ver el contraste que se da en el uso de los numerales cardinales. Los numerales cardinales del tipo 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Evidentemente requiere la posibilidad de poder contar elementos y entonces previsiblemente pueden usarse con los nombres contables, ¿sí? Es una construcción además que pide plurales, por ejemplo en 2, 3, 4, ¿sí? Entonces 2 libros, pero no 2 oxígenos. No puede aparecer con nombres de masa como se ve en 3b, ¿sí?
una construcción agramatical, entonces, si aparece un nombre de masa con un cuantificador numeral cardinal o cuando aparece con el determinante unos, ¿sí? En este caso siempre en plural. Y fíjense que también el uso de cuantificadores de los llamados indefinidos, como varios, pocos, muchos, en plural, solamente es compatible con los nombres contables, ¿sí? Previsiblemente también en la medida en que los nombres de masa no se pluralizan. Entonces podemos decir como entre C, varias, pocas, muchas flores, pero no varias sangres, pocas nieves, ¿sí? Muchos petróleos. ¿Sí? Esto es imposible, no es un contexto posible entonces para los nombres de masa, ni estar determinado por un numeral cardinal, ni por estos cuantificadores indefinidos plurales. Los nombres de masa aparecen en cambio con los cuantificadores indefinidos singulares, como ven en 4b, poco tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Poca nieve, mucha arena, mucha agua, ¿sí? En cambio, es imposible usar los cuantificadores singulares con los nombres contables. No puedo decir, como en 4a, poco minuto, ¿sí? Tampoco poca gota, ¿sí? Evidentemente los nombres contables pueden aparecer solamente con los cuantificadores indefinidos si están en plural. Lo que puede aparecer, el contexto en el que también pueden aparecer los nombres de masa es con un cuantificador complejo o una construcción formada por un cuantificador de estos indefinidos pero neutro, ¿sí? Como poco o algo, y la preposición de, ¿sí? Una expresión compleja. Entonces puedo decir, como en 5b, un poco o algo de azúcar, un poco de sangre, algo de nieve, ¿sí? Pero no un poco de cuchara, algo de virome, ¿sí? Es imposible poner un nombre contable en este contexto. Entonces vemos que distintos tipos de determinantes y cuantificadores se usan de manera contrastiva con las dos clases de nombres, con lo que volvemos a ver la relevancia gramatical de la distinción semántica entre nombres contables y nombres no contables de masa o de sustancia. Vamos a ver ahora si puedo pasar la diapositiva. Contrastes referidos a usos con o sin determinante en diversas posiciones sintácticas. Cuando vimos la distinción entre nombres comunes y nombres propios, vimos que en general para hacer referencia a entidades particulares, los nombres comunes tienen que aparecer determinados. Pero en ciertos contextos sintácticos, los nombres de masa pueden aparecer sin determinante. Si se fijan en los datos que tenemos en 6, vamos a ver 3 contextos sintácticos. El uso de los sintagmas nominales con nombres contables y de masa en la posición de complemento de verbo, el uso como sujeto postverbal de cierto tipo de verbos y el uso como complemento de preposición. Vamos a ver cada caso en detalle. En el primer par, el de 6A y el de 6B, vemos que el nombre de masa en 6B, antibiótico, puede aparecer en singular como complemento del verbo dar sin ningún determinante.
Yo puedo decir me dieron antibiótico. También podría decir me dieron agua o me donaron sangre, ¿sí? En la misma posición de complemento de un verbo. Es imposible tener un nombre contable sin un determinante en esta posición. Yo no puedo decir me dieron pastilla, ¿sí? Puedo decir me dieron una pastilla, ¿sí? Puedo construir un complemento que resulte gramatical en esta construcción si aparece el nombre contable determinado, pero no sin determinante, ¿sí? Este mismo contraste lo vemos en el par de C y D en relación con sujetos posverbales. Un verbo como el verbo salir puede tener en uno de sus significados sujetos en una posición posverbal similar a la del complemento. Por ejemplo, cuando digo sale agua, sale líquido, sale pus, sale sangre, ¿sí? Fíjense que se trata en todos los casos entonces de nombres de masa que pueden usarse sin determinante en esta posición de sujeto posverbal con el verbo salir. Lo mismo pasa con otros verbos como por ejemplo el verbo entrar, entra frío, ¿sí? Entra brisa, ¿sí? Y con otros, por ejemplo, el verbo faltar, falta café, falta azúcar, falta petróleo, falta tiempo, falta plata, ¿sí? Es decir, que este contexto con verbos como salir o entrar o faltar, el sujeto posverbal puede ser un nombre de masa sin determinante. En cambio, no puedo poner en este contexto sintáctico un nombre contable singular sin determinante. No puedo decir sale gota, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que esto mismo pasa con los otros verbos que dije. Tampoco puedo decir entra gota, ¿sí? Ni puedo decir falta taza, ¿sí? Mientras sí puedo decir falta café o falta azúcar, ¿sí? No puedo decir tampoco falta cuchara. Tengo que decir falta una taza, falta una cuchara, ¿sí? No entra una gota de viento, no entra una sola gota de viento, ¿sí? Pero no puedo dejar sin determinante un nombre contable singular. Fíjense que lo mismo sucede en el último par contrastivo que tenemos, el par mínimo en E y F, donde vemos que puede aparecer como complemento de preposición un sintagma nominal formado solamente por el nombre de masa sin ningún determinante. Está fijado con cola o está fijado con pegamento, ¿sí? Pero es imposible poner un nombre contable sin determinante en este contexto. No puedo decir está fijado con clavo, ¿sí? Podría decir está fijado con un clavo, con este clavo, con el clavo, ¿sí? Poner un determinante ahí normalizaría la expresión, pero no necesito hacer eso con un nombre de masa. Es decir, que tenemos tres contextos sintácticos donde los nombres de masa pueden aparecer sin determinante como argumento de preposiciones o de verbos. Fíjense que la distribución de los nombres de masa nuevamente en estas posiciones es equivalente a lo de los nombres contables en plural. Yo puedo decir me dieron pastillas, salen gotas o está fijado con clavos, sin usar un determinante si los nombres contables son plurales. Esto nuevamente enfatiza
la afinidad que hay entre los nombres contables plurales y los nombres de masa, en tanto los nombres de masa ya tienen una denotación en cierto sentido plural y por eso es que se los considera plurales semánticos o plurales léxicos, aunque su morfología sea singular. Vamos a ver por último si podemos ver un cuadro que resume los casos que vimos hasta ahora. En este cuadro nosotros tenemos algunos de los contextos que vimos, no entran el detalle de todos los casos que vimos, así que seleccioné algunos ejemplos. En la primera columna tienen la distinción entre la clase de nombres, los contables y los de masa. Vimos en primer lugar las propiedades semánticas de cada una de estas clases de nombres. Vimos que los nombres contables denotan entidades discretas, discontinuas, que se pueden contar ¿sí? individualmente y que por lo tanto se pluralizan fácilmente, pueden aparecer solamente en plural como complemento de la preposición entre y nunca en singular, pueden aparecer con los numerales cardinales y con cuantificadores indefinidos solamente en plural. En el contexto, en los distintos contextos que vimos, donde no hay determinante, solamente pueden aparecer en la forma plural. Por ejemplo, en los ejemplos de 5 vemos que podemos decir llevamos botellas, ¿sí? como complemento del verbo llevar, pero no el singular llevamos botella. En cambio, los nombres de masa no denotan entidades discretas, sino una amalgama de entidades. De esta manera se conciben un poco como plurales semánticos o plurales léxicos. Entonces, en su morfología son singulares, rechazan la pluralización. Pueden aparecer como complemento de entre. Vimos que la preposición entre requiere de su complemento una idea de pluralidad que el nombre de masa la puede satisfacer en singular. Entonces, como ven en 2b, abajo del cuadro, podemos decir lo vio entre la niebla o lo vio entre la maleza. ¿Sí? Pero no podemos poner un nombre singular en ese contexto. No podemos decir lo vio entre la gota o lo vio entre la planta. Sí podemos poner un plural, lo vio entre las gotas o lo vio entre las plantas. Nuevamente, un contexto donde podemos tener plurales morfológicos, ¿sí? de nombres contables y nombres de masa en singular. Los nombres de masa rechazan los numerales cardinales, como se fijan en 3, no podemos decir 2 o 3 gentes, mientras que sí podemos decir 2 o 3 personas. Los cuantificadores que son posibles con los nombres de masa son los cuantificadores indefinidos en singular, como tienen en 4b, poco mucho tiempo, o el cuantificador complejo formado por un cuantificador neutro y la preposición de como en un poco de tiempo, ¿sí? En cambio no pueden aparecer en plural, ya vimos que no se pluralizan los nombres de masa, ¿sí? Los cuantificadores indefinidos plurales aparecen con los nombres contables solamente en plural, como pocos, muchos minutos, ¿sí? Es imposible el singular, poco, mucho, minuto. Bien, en los contextos sin determinación vimos que los nombres de masa son posibles en singular, como tienen en 5b, es posible
decir llevamos vino o llevamos agua, ¿sí? O llevamos gente. ¿Sí? Cualquier nombre de masa puede aparecer sin determinación como complemento de un verbo. Por último, vamos a referirnos a algo que sucede con cierta frecuencia, que es que los hablantes recategorizan una clase de nombres dándole una lectura propia de la otra clase. En primer lugar, vamos a ver casos en que los nombres de masa pueden ser recategorizados como nombres contables. Este tipo de operación que realizan los hablantes es posible y muy frecuente cuando se le da al nombre originalmente de masa una lectura de contenedor en lugar de una lectura de sustancia. Entonces, por ejemplo, yo puedo pedir en un bar un agua, por favor. Y en realidad lo que estoy denotando, lo que estoy pidiendo no es la sustancia, sino una botella de agua, ¿sí? Es decir, un agua puede referir a un tipo de contenedor particular. En este caso del contexto del restaurante es una botella, ¿sí? El mismo uso lo vemos en el caso del nombre mermelada, ¿sí? Originalmente un nombre de sustancia, pero en el uso que tenemos en 7b se está usando como nombre contable, ¿sí? Lleve 2 mermeladas al precio de una, porque no se refiere a la sustancia sino al contenedor. Es lleve 2 frascos de mermelada, ¿sí? Lo que se está contabilizando, ahí son los contenedores, ¿sí? Y no la sustancia. Entonces, en estos usos que tenemos en 7, ya no tenemos nombres de masa, tenemos nombres contables. Los hablantes han recategorizado, han hecho una operación conceptual por la cual en lugar de denotar sustancia, estos nombres denotan tipos de contenedores, por ejemplo botella o frasco, ¿sí? O cuando pido 2 cafés serían por otro tipo de contenedor, taza, supongamos. Y en estos casos los contenedores evidentemente refieren a entidades individuales que pueden contarse y pueden pluralizarse, ¿sí? Y por lo tanto son normales las oraciones un agua o lleve 2 mermeladas, ¿sí? Son perfectamente gramaticales porque ya tenemos nombres contables en estos casos. También es relativamente común el uso de los nombres de masa para denominar tipos o clases de algo. Aparece entonces el plural asociado a esta lectura. Entonces, si yo digo los gases de la atmósfera, la lectura que aparece es los tipos de gas, ¿sí? Por ejemplo, el metano, el dióxido de carbono, ¿sí? Los gases que se encuentran en la atmósfera. No estoy pensando en un gas, dos gases, 3 gases como el mismo tipo de gas, sino no es el mismo tipo de entidad que se acumula, sino que son los distintos tipos. De la misma manera, los metales pesados refiere a tipos de metales de mayor densidad, ¿sí? Entonces, solamente es posible usar el plural en estos casos cuando aparece asociada una lectura de tipos o de clases de la sustancia denotada, ¿sí? Existe también la operación contraria. Los hablantes muchas veces conciben nombres que originalmente son nombres contables con nombres de masa, asociándoles una lectura de sustancia. Entonces, fíjense que un nombre como pescado puede pasar de denominar un animal muerto a denominar la carne, la sustancia de la que está hecha ese animal,
cuando digo comimos pescado, ¿sí? Cuando estoy denotando la cantidad de animales, por ejemplo, que fueron atrapados, puedo decir 3 pescados, 4 pescados, 5 pescados, pero cuando digo comimos pescado, como ven, es un contexto de singular sin determinante como complemento del verbo comer, que solo es posible para los nombres de masa. Entonces me estoy refiriendo de manera indeterminada a un plato que contiene esta sustancia de pescado sin referirme a cuántos animales, digamos, ¿sí? De la misma manera, todos los nombres que refieren a frutas o a vegetales, que habitualmente son entidades individuales que pueden contarse, pueden ser releídos como sustancia en una operación cognitiva en la que los nombres pasan a referir a la pulpa, digamos, de la fruta. Entonces puedo decir, o al líquido que contienen. Entonces digo tarta de zapallito o jugo de naranja. Fíjense que el hecho de que los nombres aparezcan en singular no quiere decir que la tarta esté hecha de un solo zapallito o el jugo esté hecho de una naranja, ¿sí? Tarta de zapallito o jugo de naranja refiere a una cantidad X o a una cantidad de sustancia X, ¿sí? Indeterminada que no, digamos, no hay el singular en este caso en tarta de zapallito o en jugo de naranja no es un singular referencial que refiere a una sola entidad, ¿sí? Lo que se refiere es a la sustancia. Lo mismo cuando digo, por ejemplo, empanada de pollo, ¿sí? No estoy diciendo de ninguna manera que sea una empanada de un pollo, ¿sí? Claramente los hablantes no interpretamos eso. Esta es entonces una lectura de sustancia que hace que estos sean ya nombres de masa que se han recategorizado a partir de nombres contables, ¿sí? Otro caso bastante menos común es el caso como el que tienen en 10b, ¿sí? Por ejemplo, hay mucho vivo en este país para referirse a una clase de personas o demasiada casa con un valor aumentativo, ¿sí? Que son lecturas que son claramente evaluativas. Los hablantes hacen una evaluación en estos casos y son casos que solamente, en donde solamente puede aparecer, digamos, el singular vivo o casa con el cuantificador indefinido también en singular, mucho y demasiado, un contexto propio de los nombres de masa, ¿sí? Es solo posible con el cuantificador, si no es imposible. Yo no puedo decir hay vivo en este país, ¿sí? Entonces claramente es este determinante indefinido el que fuerza, el que está forzando la lectura de masa de un nombre que originalmente es contable. Para terminar, si es que el programa me deja pasar a la última diapositiva, les quiero indicar, recordar la lectura que tienen que hacer y indicarles los ejercicios, ¿sí? En el mismo capítulo 12 de Di Tullio y Malcori, del manual de Di Tullio y Malcori, con el que estamos trabajando la distinción de clases de nombres, van a encontrar la distinción entre nombres contables y de masa con todas las características a las que hicimos referencia en esta exposición. En las actividades de la unidad 3, la segunda parte referida a sustantivos, ya pueden trabajar con la resolución del ejercicio 3, que pide explicar distintos contrastes sintácticos entre sustantivos contables y no contables. Pueden ir preparándolo para después corregirlo en la clase de prácticos. Cerramos aquí entonces la exposición.